Oh. ¿Qué pasaría si la próxima vez que te encuentres en un lugar familiar, el Espíritu Santo te susurrara al oído: no deberías estar aquí? ¿Qué harías si descubrieras que tu ubicación no es una coincidencia, que hay un mapa profético que pocos conocen y que tu seguridad espiritual y física depende de descifrarlo? Amado hermano, ¿qué pasaría si te dijera que el Apocalipsis, lejos de ser un evento futuro, ha comenzado de forma silenciosa en los lugares donde menos lo esperas, marcando zonas de juicio que Jesús mismo nos advirtió que evitáramos? Esta no es una reflexión para generar miedo, sino para despertar una profunda intriga y una santa ansiedad por descubrir lo que Dios te revelará hoy. Hay un secreto oculto, un poder transformador que te será revelado, y no tiene que ver con grandes catástrofes, sino con algo más íntimo y personal: tu ubicación. Sé que muchos de ustedes se sienten solos en su caminar, luchando contra la fatiga, la confusión y los ataques constantes, como si estuvieran en un campo de batalla invisible. Este video es un aviso profético urgente y una promesa de que el cielo está contigo en esa lucha. Hoy vas a descubrir 3 lugares donde el Apocalipsis ha comenzado, sitios que el enemigo usa para atrapar a los creyentes. Te revelaremos el primer lugar donde no debes estar, un sitio tan peligroso que millones de almas se perderán por ignorarlo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es el Espíritu Santo guiándote. Él quiere revelarte porque muchos creyentes serán sorprendidos en el lugar equivocado y cómo puedes evitarlo. Presta atención, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría ser la clave para que salves tu vida y la de tus seres queridos del lugar más peligroso del fin de los tiempos. Antes de comenzar nuestro estudio, quiero dar una pausa y agradecer a los más de 300 guerreros de la fe que ya se han unido a esta comunidad. Su apoyo es vital. Nos demuestran que no estamos solos en esta travesía, pero no podemos detenernos aquí. Nuestra misión es llegar a 500 suscriptores, porque cada uno de ustedes que le da me gusta y se suscribe a este canal está abriendo una puerta espiritual, obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están perdidas y necesitan escuchar la voz de Dios. Cada suscriptor es una luz más que se enciende en un mundo en tinieblas. Al hacerlo, te unes a una comunidad que se apoya y camina junta. Si aún no lo has hecho, suscríbete y siéntete orgulloso de ser parte de esta torre de vigilancia espiritual. Ahora, para sellar nuestro compromiso con el Señor, te invito a que comentes en la sección de abajo: paz en Cristo. Escribe esta frase para que, como comunidad, nos unamos en la misma fe y demos inicio a este poderoso estudio de hoy. Y no olvides, la penúltima enseñanza será la clave para tu vida. El estudio está a punto de comenzar. Abre tu corazón y prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu ubicación espiritual y física para siempre. Lo que viene a continuación es una revelación concreta, no una metáfora. Territorio de idolatría encubierta, el eco de la estatua de Nabucodonosor en tu vida. El primer lugar del que Jesús nos advirtió es más sutil y peligroso de lo que imaginas. No tiene un nombre en el mapa, pero está presente en casi todas las ciudades. Es el territorio de la idolatría encubierta. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra idolatría, nuestra mente viaja a épocas antiguas, a estatuas de piedra, altares paganos o a los dioses del Olimpo. Pero, amado hermano, el enemigo no es tonto. Él sabe que la idolatría explícita ya no funciona en los corazones de quienes hemos probado la gracia.
Por eso ha creado una versión moderna, una idolatría que no grita, sino que susurra, que no se ve con los ojos, sino que se siente en el alma. Esta nueva idolatría se disfraza de progreso, de éxito, de ambición, de moda, de fama, de likes en una pantalla, de la opinión de otros, e incluso de bienestar emocional sin Dios. Se esconde en el anhelo de tener lo que tienen los demás, en la obsesión por la imagen personal, en la necesidad de validación constante. Y lo más aterrador es que ha infiltrado los hogares, los lugares de trabajo, las escuelas y, sí, incluso algunas comunidades de fe, volviendo a su gente más sierva del mundo que sierva del cielo. Para entender la magnitud de esta amenaza, no miremos al becerro de oro, miremos a un rey que lo vio todo. En Daniel, el capítulo 3, encontramos la historia del rey Nabucodonosor. Este rey no era un hombre ignorante. Había sido testigo del poder de Dios a través de Daniel y sus amigos. Había visto la gloria divina. Sin embargo, su ego, su orgullo y su necesidad de control lo llevaron a construir una estatua de oro de más de 27 metros de altura. No era solo una estatua, era la representación de su poder, de su reino, de su éxito, y emitió un decreto simple y aterrador. Cuando suene la música, todos se postrarán y adorarán la estatua que he levantado. Daniel 3:5. No era opcional, no era una sugerencia, era un mandato. La orden del rey era una advertencia a todos los que viven en el fin de los tiempos. Hoy, ese mismo espíritu opera a nuestro alrededor. No nos obligan con trompetas ni con arpas, sino con la música de la cultura popular, con el sonido de la notificación del celular, con el murmullo de las redes sociales. Nos dicen, si quieres ser aceptado, si quieres encajar, si quieres tener éxito, si quieres ser relevante, debes postrarte y adorar a los ídolos de esta generación. La estatua ya no es de oro, es una casa perfecta, un cuerpo esculpido en el gimnasio, un estatus profesional, una vida sin problemas, una espiritualidad superficial. Y la música es la presión social que nos consume, el miedo a ser diferentes, a ser rechazados. El peligro de habitar en este territorio de idolatría encubierta es que si bien puedes estar cantando alabanzas el domingo, tu corazón está adorando otra cosa el lunes, el martes, el miércoles. Y cuando el juicio descienda, te encontrarás en el lugar equivocado, confundido, porque aunque tu boca decía, Señor, Señor, tu corazón estaba inclinado hacia la estatua de oro de este mundo. Porque, como lo vio Jesús, el Apocalipsis no es solo sobre eventos futuros, es sobre el estado del corazón del creyente hoy. Es una separación entre los que adoran de verdad y los que solo fingen. No puedes servir a dos señores. No puedes estar en un territorio consagrado a la gloria de Dios y al mismo tiempo en un terreno consagrado a la gloria del hombre. Pregúntate a ti mismo sin prisa, con sinceridad, ¿qué cosas en mi vida, en mi casa, en mis conversaciones, en mi tiempo libre, en mis sueños, tienen el tamaño de la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué demanda mi atención, mi energía, mi adoración, al punto que mi relación con Dios es solo una parte más de mi agenda y no el centro de mi existencia? Si has identificado algo, no es una condena, es una alerta profética del cielo. Es una invitación a salir de ese territorio antes de que sea demasiado tarde, porque el juicio que viene es para quienes se postran ante los ídolos de este mundo, incluso si lo hacen en secreto. Y si crees que este primer lugar es peligroso, la próxima advertencia te mostrará que el enemigo no solo busca tu corazón con sutileza, sino que ha consagrado lugares con una oscuridad tan densa que es visible en el espíritu, incluso si tú no lo has notado.
Porque el siguiente lugar que Jesús nos advirtió que evitáramos no se disfraza de inocencia, sino que es un territorio donde las tinieblas reinan abiertamente y lo atraen a todos aquellos que están espiritualmente desprevenidos. Ambientes consagrados a las tinieblas, cuando el terreno mismo está en guerra contra tu alma. Si el primer lugar que Jesús nos advirtió es sutil, el segundo es un territorio de guerra declarada contra tu alma. No hablamos de una idolatría disfrazada, sino de ambientes que han sido abiertamente consagrados a las tinieblas. Y tal vez te imagines rituales satánicos o lugares abandonados, pero la realidad es mucho más inquietante. A menudo, estos ambientes están camuflados de diversión, cultura, libertad o incluso de espiritualidad alternativa. Son lugares donde el enemigo ya no se esconde, sino que gobierna abiertamente usando la música, las luces y la euforia colectiva para construir altares invisibles a lo que Dios aborrece. Para comprender la magnitud de esta amenaza, la historia del rey Manasés en 2 Reyes 21 es una advertencia escalofriante para nuestro tiempo. Manasés fue uno de los reyes más perversos de Judá. A diferencia de un idólatra encubierto, Manasés no solo toleró la maldad, sino que la importó, la promovió y la institucionalizó. Construyó altares a los Baales, levantó imágenes de acera, practicó la adivinación y la hechicería, y lo más aberrante de todo, edificó altares a los ejércitos celestiales en los atrios del templo del Señor. Su maldad fue tan profunda que sedujo a la nación para que hicieran el mal, peor que las naciones que el Señor había destruido. Reyes 21:9. Manasés no solo pecó, sino que consagró el territorio de Jerusalén a la maldad. Su reinado representa un ambiente que ha sido deliberadamente entregado a la oscuridad. Hoy, ese mismo espíritu se manifiesta en ambientes que parecen inofensivos. Un festival de música donde se exalta la perversión, un evento cultural que glorifica el ocultismo, un espacio social donde la inmoralidad se celebra abiertamente como un derecho. Estos lugares pueden parecer solo entretenimiento, pero espiritualmente están cargados. El entretenimiento moderno se ha convertido en una de las herramientas más efectivas del enemigo para atraer a las personas a territorios donde no pueden sentir la presencia de Dios. Son sitios donde el aire mismo está en guerra contra tu alma, donde la opresión espiritual es tan densa que te sientes drenado, sin paz, ansioso o con el alma pesada al salir de allí. Y aquí viene el principio profético más crucial de este bloque: la contaminación espiritual por presencia. Esto significa que no necesitas participar en el pecado para ser afectado por él. Basta con que permanezcas en un ambiente consagrado a las tinieblas para que tu espíritu empiece a ser debilitado. Lot no participaba en los pecados de Sodoma, pero su alma se atormentaba día tras día simplemente por estar allí. 2 Pedro 2:8. Jesús nos advirtió que la oscuridad crecería en los últimos tiempos y se disfrazaría para arrastrar a las multitudes. Muchos creyentes, con la excusa de ser sal y luz, se han quedado en estos ambientes solo para ver cómo la oscuridad los contamina a ellos, en lugar de que ellos iluminen el lugar. El llamado de Jesús es a ser luz, no a habitar en la oscuridad. El llamado es a salir de ella. Examina tu vida. ¿A qué lugares asistes? ¿Qué consumes? ¿Qué tipo de entretenimiento aceptas como normal? Hay espacios en tu vida donde sabes que el Espíritu Santo no te acompañaría, pero aún así persistes en ir. Si tu alma da un grito de advertencia cada vez que entras en ciertos ambientes, no es paranoia. Es la voz de Dios alertándote. Es el cielo mostrándote que estás pisando en un terreno que ha sido consagrado a la maldad, un lugar que está destinado al juicio.
No ignores esa incomodidad, porque cuando el juicio de las tinieblas se desate, te verás envuelto en una tormenta espiritual, de la cual no podrás salir ileso si permaneces en ese lugar. Sal de esos ambientes. No es una sugerencia, es una orden de evacuación. Rompe con los lazos espirituales que has creado. Cierra las puertas que abriste a través de la música, los eventos o las relaciones tóxicas. Y si crees que los ambientes de oscuridad abierta son los más peligrosos, prepárate para la próxima revelación. Porque la última ubicación que Jesús nos advirtió es la más engañosa de todas, un lugar que parece seguro, lleno de gente que dice ser de Dios, pero donde su presencia ha desaparecido. Espacios de tibieza espiritual, el lugar que parece seguro, pero que está abandonado por Dios. Si ya te has alejado de la idolatría encubierta y has huido de los ambientes consagrados a las tinieblas, te enfrentas a la última y más peligrosa de las advertencias de Jesús. Un lugar que parece seguro, lleno de gente que habla de Él, pero que en el mundo espiritual es un territorio de muerte. Hablamos de los espacios de tibieza espiritual. Este es el escenario más engañoso, porque se disfraza de espiritualidad. Son entornos donde se menciona a Dios, se canta, se predica, se congrega, pero el ingrediente más vital ha desaparecido, la presencia real de Dios. Para que lo entiendas, quiero que pienses en la iglesia de la Odisea, a la que Jesús se dirige en Apocalipsis 3. Esta congregación no era abiertamente impía, no practicaban la hechicería como Manasés, ni adoraban ídolos como en el tiempo de Nabucodonosor. De hecho, eran prósperos, se sentían ricos y no tenían necesidad de nada. Pero Jesús les dice la frase más demoledora de todas: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Es una imagen terrible, una reacción visceral. A él no le molestaba que fueran fríos y estuvieran lejos, porque al menos eran honestos. Lo que le causaba repugnancia era la tibieza, la falta de compromiso, la fe a medias, la zona de confort espiritual. Una iglesia que tiene la forma de la piedad, pero que niega el poder de ella. Un creyente que se conforma con el estatus de salvo sin perseguir una relación viva y ardiente. El problema con la tibieza es que adormece el alma. Te hace creer que estás bien cuando en realidad estás espiritualmente ciego, desnudo y en bancarrota. La tibieza no te destruye de golpe, te desgasta lentamente. Apaga el fuego poco a poco hasta que lo único que queda es una religiosidad vacía, una rutina sin propósito, una fe sin pasión. Y muchos hoy, sin saberlo, están congregándose o pasando tiempo en estos ambientes. Lugares donde se predica una gracia sin cruz, una prosperidad sin arrepentimiento, un evangelio que busca más agradar al hombre que glorificar a Dios. Donde se teme más perder a un miembro que perder la unción del Espíritu Santo. En esos espacios, Dios no se ha ido de un momento a otro, sino que se ha retirado lentamente, entristecido por el corazón de su pueblo. Se sigue usando su nombre, pero Él ya no está allí. Pregúntate con honestidad: ¿hay hambre real de Dios en el lugar donde me congrego, o solo eventos y actividades? ¿Se predica la verdad con valentía, o se suaviza todo para no incomodar a nadie? ¿Se enfrenta el pecado o se tolera en nombre de un falso amor? ¿Sientes la presencia de Dios o solo la organización humana? Este tipo de preguntas no son para juzgar a otros, sino para proteger tu alma. Porque si permaneces en un lugar tibio, cuando llegue la prueba, no tendrás la fuerza espiritual para resistir. Jesús no te llama a ser un consumidor pasivo de religión. Te llama a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y si sabes en lo profundo de tu corazón que el lugar donde estás se ha enfriado,
que la voz profética ha sido silenciada o que la pasión por Dios ha sido reemplazada por comodidad, entonces no puedes quedarte allí. No ahora, no cuando los tiempos se están acelerando. El tercer lugar que debes evitar no es necesariamente impío, pero es letal, porque estar en un ambiente donde Dios ya no habita, aunque se siga mencionando su nombre, es uno de los mayores engaños del enemigo. No te conformes con la apariencia de lo santo. No te acostumbres al frío. Busca la presencia y si no la encuentras donde estás, muévete. Porque Jesús no regresará por una iglesia tibia, sino por una que arde, por un remanente que lo busca con todo el corazón. Y si la tibieza puede afectar tu vida, el siguiente principio te mostrará que el lugar donde te plantas puede determinar todo tu destino. El principio espiritual del lugar y su impacto. Porque el terreno donde pisas determina tu destino. Hemos desenterrado los 3 principales lugares que Jesús advirtió que evitáramos. Pero ahora es crucial que comprendas un principio que los engloba a todos. Algo que muchos creyentes ignoran y que los deja vulnerables a la opresión, el estancamiento y el ataque invisible. Es el principio espiritual del lugar y su impacto. En la Biblia, el lugar nunca es neutral. No es lo mismo estar en un terreno consagrado por Dios que en uno marcado por la rebelión o el juicio. Tu ubicación puede ser tu altar o tu trampa, puede elevarte espiritualmente o hundirte en un ciclo de desgaste invisible. Piensa en el patriarca Abraham. Su gran llamado y su destino no dependieron solo de su fe, sino de una obediencia geográfica. Dios le dijo: «Vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. La promesa de ser padre de naciones y de poseer una herencia gloriosa estaba ligada a un lugar específico. Si Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, no habría podido recibir la bendición completa de Dios. Su destino no podía florecer en un territorio ajeno a la voluntad divina. Su ubicación fue la llave que activó la promesa. Por otro lado, la historia de Acán en Josué 7 nos muestra el poder de la contaminación territorial. Después de la victoria en Jericó, Israel debía destruir todo y no tomar nada. Pero Acán desobedeció, tomando un manto de cinar y un lingote de oro. Su pecado no fue privado, su acto de desobediencia contaminó a todo el campamento. El juicio no vino solo sobre él, sino que hizo que el pueblo entero fracasara en la siguiente batalla. La derrota en Jai no fue por la falta de fe del pueblo, sino por la maldición que un objeto robado trajo al terreno. A veces, un simple objeto, un recuerdo, una posesión o un acuerdo que traes a tu casa o a tu vida puede traer una atmósfera de maldición y sabotear tu avance espiritual. Acán demostró que no es suficiente con que el pueblo esté en el lugar correcto. El terreno debe estar limpio. ¿Y qué decir de la Torre de Babel en Génesis 11? Su pecado no fue solo construir una torre, sino el propósito detrás de ella. Hagámonos un nombre. Y la desobediencia de todo el pueblo en un solo lugar atrajo un juicio colectivo. Dios no derramó juicio sobre individuos, sino sobre la geografía entera, confundiendo su lenguaje y esparciéndolos. Su juicio fue una respuesta directa al lugar que se había convertido en un monumento a la arrogancia humana y a la rebelión. Amado creyente, ¿te has sentido espiritualmente seco, confundido o estancado? ¿Por qué, a pesar de tus esfuerzos, tus oraciones parecen no llegar al cielo? Tal vez el problema no está en tu devoción, sino en el terreno espiritual que habitas. Tu alma lo percibe, se siente cansada, pesada, oprimida, no porque Dios te haya abandonado, sino porque ese ambiente está en guerra contigo. No todo terreno es neutral, y muchos creyentes fracasan, no porque estén haciendo algo malo, sino porque están plantados en el lugar equivocado.
Dios no solo quiere bendecir tu vida, quiere posicionarte en el lugar correcto, un lugar donde su voz sea clara, donde tu alma respire libertad y donde tu propósito florezca. En los tiempos proféticos que estamos viviendo, este principio es más crucial que nunca, porque el Apocalipsis no solo juzgará a las personas, sino a los territorios. Y si no has discernido el lugar donde estás, podrías estar en una zona que ya ha sido marcada para destrucción. ¿Cómo reconocer un lugar así? Hay señales invisibles que delatan que una ciudad o un hogar está bajo juicio. En el siguiente bloque, el Espíritu Santo te revelará las señales de advertencia para que puedas saber si tu territorio está maldito. Territorios bajo juicio, las ciudades que han rechazado a Dios y se han entregado a su propia ruina. Si el principio del lugar es que un terreno puede bendecirte, también es cierto lo contrario. Hay lugares que están marcados para el juicio. Y lo más impactante es que este juicio, en muchas ocasiones, no cae solo sobre individuos, sino sobre territorios enteros. Sí, según la palabra de Dios, una ciudad puede estar espiritualmente enferma. Puede haber regiones que han sido marcadas por el cielo para destrucción, no por casualidad, sino como consecuencia directa de su pecado colectivo, de su rebelión persistente, de su endurecimiento contra la voz de Dios. Y lo más alarmante es que uno puede vivir en medio de esa maldición sin saberlo y sufrir sus consecuencias. La Biblia está llena de ejemplos de juicios territoriales. Pensemos en las ciudades del Valle, Sodoma y Gomorra. Su destino fue sellado por su corrupción moral, su violencia y su total rechazo a la santidad. Pero fíjate en algo más profundo. En Génesis 18, Dios le revela a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y que su pecado ha llegado hasta mí. El juicio no fue un acto impulsivo de Dios, sino una respuesta a un clamor que se había estado elevando de la tierra misma por el peso de la injusticia y la maldad. Sus crímenes no eran solo pecados personales, eran un cáncer que había corroído el terreno, la cultura y la atmósfera espiritual de toda la región. Y esto no fue una metáfora, fue un evento literal. Sus ruinas siguen ahí, un testimonio eterno de lo que significa vivir en un terreno desechado por Dios. Hoy podría estar ocurriendo lo mismo en tu ciudad. Podría tu barrio o tu entorno estar espiritualmente maldito sin que tú lo sepas. La respuesta es sí. Muchas veces el juicio de Dios no comienza con fuego del cielo, sino con la ausencia de su presencia. Esa ausencia se manifiesta como silencio espiritual, frialdad colectiva, una confusión que lo abarca todo, una división que parece no tener fin, una violencia creciente y familias destruidas, y la gente no se pregunta qué está ocurriendo aquí en lo espiritual. Se acostumbran. Por eso, necesitamos desarrollar un discernimiento territorial, no solo para juzgar a las personas o sus doctrinas, sino para discernir el aire que respiramos. Un patrón de rebelión constante, la oposición al Evangelio en todos los niveles, la normalización de la inmoralidad, los corazones cerrados, la falta de respuesta a la voz de Dios, son todas señales de un territorio bajo juicio. Vivir en un terreno así tiene consecuencias, aun si tú amas a Dios, porque el ambiente afecta el alma. Así como una planta no crece en tierra contaminada, tu fe tampoco florecerá en un entorno que ha sido maldito. No por falta de amor de Dios hacia ti, sino por las leyes espirituales que Él mismo estableció desde la antigüedad. Es por eso que en este tiempo profético, Dios está separando a su pueblo. Y si quieres permanecer bajo su protección, tendrás que estar también en el lugar correcto. No basta con preguntarte si tú estás bien con Dios. Debes preguntarte también, ¿estoy viviendo en un lugar que Dios ya ha desechado? Y esto no es para infundir temor, sino para despertar conciencia.
porque Dios en su amor siempre avisa antes de actuar. Él siempre llama a su pueblo a salir de los lugares que Él va a juzgar, como lo hizo con Lot, como lo hizo con Israel, como lo hará en los tiempos finales. Por eso, si tu entorno muestra señales espirituales inquietantes, no las ignores. Ora, discierne, escucha la voz del Espíritu. Porque en estos tiempos proféticos, Dios no solo está separando personas, también está separando territorios. Y si tú ignoras esta advertencia, podrías estar expuesto a una maldición territorial sin haberlo discernido. Pero tu alma te da señales, y en el siguiente bloque te revelaré cuáles son esos síntomas invisibles que delatan que te encuentras en el lugar equivocado. Has llegado a un punto crucial en este estudio. Quizás has escuchado las advertencias sobre la idolatría, las tinieblas y la tibieza, y te has preguntado, ¿cómo sé si estoy en uno de esos lugares? No siempre hay una señal en la puerta, pero tu alma, tu espíritu, te dan avisos. Hay señales invisibles, síntomas del alma que te gritan que estás en el lugar equivocado. Y hasta que no las reconozcas, seguirás luchando una batalla que no puedes ganar, no porque Dios te haya abandonado, sino porque estás plantado en el terreno equivocado. Una de las primeras señales es la fatiga espiritual constante. No se trata de cansancio físico que se va con descanso. Es un agotamiento profundo que te oprime cuando oras, que te distrae cuando intentas leer la Biblia, que te bloquea cuando quieres alabar a Dios. Es como si el ambiente estuviera cargado, como si algo invisible resistiera tu avance. Y en muchos casos, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Tu espíritu está agotado de pelear contra una atmósfera de pecado o tibieza que tú te has negado a discernir. Otra señal es el ataque mental persistente. Pensamientos de confusión, de duda, de incredulidad, de condenación que aparecen sin razón aparente. Sientes que tu mente es un campo de guerra constante. Batallas contra ideas que sabes que no provienen de Dios, pero no puedes sacudirlas. Esto no siempre viene de dentro. Muchas veces es un reflejo del entorno espiritual que te rodea. Lugares donde la atmósfera ha sido contaminada por pecados del pasado, por pactos secretos, por personas con heridas abiertas o por la falta de unción, y tú estás expuesto sin saberlo. Y si lo ignoras, tu mente se convierte en un terreno fértil para la opresión. La tercera señal es la ansiedad espiritual. Esa sensación de que algo está mal, pero no sabes qué es. No puedes descansar en Dios, no logras sentir paz. El gozo parece lejano. A veces sientes hasta opresión en el pecho, como si algo te apretara sin causa médica aparente. El cuerpo, aunque natural, reacciona al ambiente espiritual. El alma da señales, pero si no tienes ojos espirituales abiertos, puedes pensar que simplemente estás pasando por una mala racha y no ver que el lugar donde estás es parte del problema. Un ejemplo poderoso de esto es el hombre endemoniado de Gadara, en Marcos 5. Jesús y sus discípulos cruzaron a una región habitada, pero espiritual, y la primera persona que los confronta es este hombre. Él no vivía en su casa, vivía en los sepulcros, un lugar de muerte y desolación. Su condición física y emocional, cortándose a sí mismo y gritando, era un reflejo directo del ambiente espiritual donde habitaba. Su alma estaba tan conectada a ese lugar de tinieblas que no podía vivir en la luz. Cuando Jesús llegó, no solo lo liberó del demonio, sino que lo sacó de ese territorio, demostrando que la ubicación era parte de su opresión. Y es que hay lugares que te atan espiritualmente, te vuelven loco, te deprimen y te impiden vivir la vida en Cristo. Quizás, sin saberlo, estás habitando un lugar que Dios ya ha desechado. Una casa donde ocurrieron pactos, un barrio donde reina la violencia, una ciudad con altares invisibles al pecado o una congregación donde el Espíritu ya no habita.
Y por más que oras, si no disciernes el ambiente y tomas acción, seguirás sintiendo el mismo peso. Dios no quiere que sufras en silencio. Él no quiere que te acostumbres al desgaste. Te advierte a través de esas incomodidades espirituales y necesitas aprender a interpretar lo que el cielo te está diciendo. Si ignoras las señales, podrías quedarte atrapado en un lugar que está saboteando tu destino. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero es orar por discernimiento. Pide a Dios que abra tus ojos espirituales para ver lo que no es visible a simple vista, que te muestre lo que hay detrás del ambiente donde estás, que te revele si el terreno en el que habitas está alineado con su voluntad o si está drenando tu propósito. Porque Dios no solo te guía a través de puertas abiertas, también lo hace a través de incomodidades santas. Y si Él te muestra que estás en el lugar equivocado, actúa. No esperes confirmaciones humanas. No racionalices con excusas. Tu espíritu sabe lo que tus emociones aún no comprenden. Obedece la voz de Dios, incluso si no ves toda la imagen, porque estar en el lugar correcto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. En el próximo bloque, te revelaré cómo discernir estos ambientes. Ahora que has aprendido a reconocer las señales internas de que estás en el lugar equivocado, es vital que actives la herramienta profética que Dios te ha dado para confirmar esas señales. Porque el enemigo es un maestro del engaño y no siempre lo que parece bueno lo es. Esta herramienta es el discernimiento espiritual de ambientes, una habilidad que todo creyente maduro debería desarrollar, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Se trata de algo más que intuición o percepción. Es la capacidad de sentir la atmósfera, de percibir lo que está ocurriendo en el mundo invisible de un lugar, sea una casa, un lugar de trabajo o incluso una congregación. El apóstol Pablo nos dio una lección magistral de esto en Hechos 16. Cuando él y Silas estaban en la ciudad de Filipos, una joven esclava con un espíritu de adivinación los seguía por días, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación». Hechos 16:17. A simple vista, sus palabras eran correctas. La lógica humana diría: «Fantástico, tenemos a una persona con influencia proclamando nuestro mensaje». Pero Pablo, con su discernimiento agudo, no se dejó engañar por la apariencia. Él sabía que el espíritu que hablaba a través de ella no era el Espíritu Santo, sino uno de adivinación. El discernimiento de Pablo no fue emocional, fue profético. Él vio la fuente detrás de la aparente verdad y en el momento preciso confrontó al demonio. Esto nos enseña una verdad crucial. Incluso lo que parece correcto a nivel superficial puede estar espiritualmente contaminado. No te fíes solo de las palabras, discierne el espíritu que las mueve. Otro ejemplo asombroso de este tipo de discernimiento lo vemos en Jesús y la higuera en Marcos 11. Cuando Jesús se acercó al árbol, este tenía hojas. En esa época, las hojas eran una señal de que el árbol tenía frutos. Aparentemente, la higuera prometía abundancia. Sin embargo, al buscar, Jesús no encontró nada. El árbol tenía la apariencia de la vida, pero en su interior estaba estéril. Y en ese instante, Jesús maldijo el árbol, y éste se secó de raíz. Esta historia no es un cuento sobre un árbol que se secó. Es una parábola viva de discernimiento espiritual. La higuera representa un lugar o una vida que tiene toda la apariencia de ser espiritual, pero que en realidad es vacía. No tiene fruto, no tiene vida, y Jesús nos enseña que debemos ser capaces de ver más allá de la apariencia. Para discernir un ambiente necesitas tres cosas que no tienen nada que ver con la lógica: sensibilidad espiritual, una vida de oración activa y conocimiento de la palabra.
La oración te conecta con el Espíritu Santo, quien revela lo oculto. La palabra te da los principios para interpretar lo que percibes, y la sensibilidad te permite registrar lo que está pasando más allá de lo que es visible. Si estás por cambiar de casa, de trabajo, de congregación o de relaciones, antes de decidir, ora. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales. Camina por el lugar, quédate en silencio, escucha lo que te dice tu espíritu. Observa lo que se tolera, lo que se celebra, lo que se habla. Porque lo que se tolera en un lugar, con el tiempo se normaliza. Quizás has sentido esa pesadez en tu alma al entrar en ciertos espacios. Es el Espíritu Santo susurrándote. Este no es tu lugar. No lo ignores. La intuición espiritual no es un lujo, es una necesidad urgente. Porque en este tiempo profético, la protección no solo está en lo que haces, sino en dónde estás. Y si aprendes a leer el ambiente antes de habitarlo, estarás un paso más cerca de alinearte con la voluntad de Dios para tu vida. Pero, incluso si el lugar donde habitas es un terreno consagrado, puede haber un peligro silencioso. En el siguiente bloque, te revelaré la penúltima enseñanza de hoy, algo que puede estar contaminando tu territorio sin que lo sepas. Se trata de las puertas que tú mismo, sin querer, dejaste abiertas. Puertas abiertas que contaminan el terreno. La penúltima enseñanza que liberará tu bendición. Hemos llegado a la penúltima enseñanza de hoy, y lo que vas a descubrir ahora es tan crucial que podría ser la clave para liberar la bendición que has estado esperando por años. Ya aprendiste que hay lugares que están malditos por la tibieza, la idolatría o las tinieblas. Pero ahora, prepárate para una verdad más íntima y aterradora. Es posible que el terreno donde vives sea un lugar sagrado, pero que puertas que tú mismo has dejado abiertas estén permitiendo que el enemigo contamine tu atmósfera. No se trata del lugar en sí, sino de los accesos que has permitido. Estas puertas abiertas pueden tomar muchas formas. Una de las más comunes es a través de objetos consagrados a las tinieblas. Cosas que parecen inofensivas, adornos, imágenes, amuletos, libros de ocultismo, símbolos esotéricos o recuerdos de momentos de pecado. La Biblia está llena de advertencias sobre esto. En Deuteronomio 7:26, Dios dice claramente: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Es decir, si algo ha sido maldito y tú lo traes a tu espacio, el juicio que carga ese objeto entra contigo. Piensa en la casa de tu padre. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, se nos cuenta la historia de Gedeón. Dios lo llama para liberar a Israel, pero lo primero que le pide es que derribe el altar a Baal que estaba en la casa de su propio padre. Mientras ese altar permanecía, la bendición no podía ser completa sobre su vida y su familia. La puerta de la maldición no estaba fuera, sino en su propia casa. Al derribar el altar, Gedeón no solo obedeció a Dios, sino que cerró una puerta que había estado activa por generaciones en su familia. Otras puertas se abren a través de relaciones tóxicas. Amado creyente, hay personas que no solo te alejan de Dios, sino que arrastran atmósferas destructivas consigo. La Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. No se trata de juzgar a los demás, sino de reconocer que hay conexiones que nos atan espiritualmente a ambientes de pecado, confusión o doble vida. Estar constantemente unido a alguien que vive en tinieblas puede traer esas tinieblas a tu entorno, aunque tú estés buscando la luz. La conexión es un portal, y si no la disciernes, te arrastrará. También hay puertas abiertas en costumbres que mantenemos sin cuestionar.
Prácticas heredadas, hábitos culturales, celebraciones o entretenimientos que parecen normales, pero que espiritualmente están alineados con el mundo y no con Dios. Cada vez que toleramos algo contrario al Espíritu, debilitamos nuestra cobertura. Y es en esos pequeños acuerdos, es solo una canción, es solo una serie, es solo una fiesta, donde el enemigo encuentra grietas para entrar y contaminar. El verdadero poder de esta enseñanza está en entender que tu casa puede ser un santuario o una fortaleza, pero solo si no tiene puertas abiertas. La bendición que buscas podría estar bloqueada por un objeto, una relación o una costumbre que has permitido que permanezca en tu vida. ¿Cómo cerrar esas puertas? El primer paso es el arrepentimiento consciente. Reconoce lo que has tolerado, permitido o invitado. Luego, haz oraciones de corte espiritual. Rompe lazos, cancela pactos, renuncia con tu boca a todo acuerdo hecho con las tinieblas, incluso sin saberlo. Limpia tu casa, tu habitación, tu celular, tus redes sociales. Haz una purificación espiritual de tu territorio personal. Pide al Espíritu Santo que te revele lo que debe salir. Dios no quiere solo salvar tu alma, quiere limpiar todo tu entorno para que puedas vivir en la plenitud de su presencia. Porque un corazón santo en un terreno contaminado será siempre un alma en conflicto. Cierra las puertas que dan acceso al enemigo. No toleres lo que él ha estado usando para oprimirte. Cuando la puerta se cierra con autoridad, el cielo respalda tu decisión y la paz regresa. Y esa paz, esa libertad y esa conexión sin estorbos es la bendición que has estado esperando. Porque un corazón libre en un terreno limpio siempre florece en la presencia de Dios. Bloque 10. Cierre y llamada a la acción. Amado hermano, amada hermana, has llegado hasta el final de uno de los mensajes más intensos y reveladores que hemos compartido en este canal. Y eso no es algo común. De hecho, la gran mayoría de las personas se distrae, se desconecta o abandona a mitad del camino. Pero tú estás aquí y eso significa algo. Significa que tienes hambre de la verdad, sed de dirección divina, un anhelo profundo por escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a esta generación que en su mayoría está espiritualmente dormida. El simple hecho de haber permanecido demuestra un compromiso, una madurez y un corazón que Dios no pasa por alto. Tu alma anhela la verdad por encima de todo. Hoy desenterramos algo que la mayoría de los creyentes ignora: el poder profético de tu ubicación. Descubriste que no es lo mismo estar en cualquier parte, que hay territorios donde Dios ya no está, y hay otros donde su gloria se derrama con fuerza. Aprendiste que Jesús no habló en códigos cuando advirtió sobre el Apocalipsis, sino que fue directo, geográfico y claro. Y lo hizo por amor, para alertarnos, para que su pueblo no perezca por ignorancia. Exploramos los 3 lugares donde no debes estar cuando todo comience: los territorios de idolatría encubierta, los ambientes consagrados a las tinieblas y los espacios de tibieza espiritual. Y, además, recibiste la poderosa revelación sobre las puertas que, sin saberlo, has dejado abiertas. Comprendiste cómo el lugar físico puede afectar tu atmósfera espiritual, tu discernimiento, tu protección y hasta tu destino eterno. No puedes vivir igual después de haber recibido esta palabra. No puedes quedarte pasivo como si esto fuera solo un dato curioso. Es tiempo de actuar, porque en los tiempos que vienen no solo sobrevivirán los fuertes, sino los que estén en el lugar correcto. Si esta palabra te tocó, si algo dentro de ti fue sacudido, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una sola frase, una señal de que formas parte de este remanente despierto que busca la verdad hasta el final. Comenta ahora: mi ubicación, mi bendición. Esa frase me permitirá saber quiénes son los que están siendo marcados por el Espíritu en lo profundo. Los que no solo escuchan,
sino que entienden, los que están despiertos mientras otros duermen. Y ahora, permíteme ser muy claro contigo, con todo el amor que el Padre me da para ti. Si este mensaje te bendijo, ¿realmente vas a guardártelo solo para ti? No sabes cuántas personas que amas están a un paso de habitar el lugar equivocado, de ser atrapadas en un ambiente de juicio que las destruirá. Y si este video fuera la herramienta que Dios quiere usar para abrirles los ojos, no compartir este mensaje es como encontrar una llave y no entregársela a quien está encerrado. Sé una voz de alerta, sé un guardián para tu familia y tus amigos. No te calles, no escondas la antorcha que te fue dada. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. ¿Qué estás esperando? Esta no es una página de entretenimiento pasajero. Aquí hablamos del alma, de la vida eterna, de verdades que pueden cambiar destinos. Suscribirse a este canal no es solo un clic, es un acto de fidelidad espiritual. Es decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando lo que el cielo tiene para mí. Si hoy, después de toda esta revelación, eliges no suscribirte, tu corazón sabe que estás rechazando la conexión con la luz. Sentirás un vacío. Pero si te suscribes, sentirás un orgullo genuino, la certeza de que estás plantado en el lugar correcto, en la comunidad correcta, y que tu corazón está alineado con la voluntad de Dios. Sigue viendo nuestros contenidos. Cada video es una llama más sobre tu altar. Cada enseñanza es una herramienta que te prepara para lo que viene. Y créeme, lo que viene exigirá que estés firme, despierto y en el territorio correcto. La protección del Señor está sobre los que escuchan y actúan. Y quiero decirte con toda certeza que el enemigo no teme a los que oran, teme a los que obedecen. Y tú acabas de recibir instrucciones. Ahora es el momento de caminar sobre ellas, porque el lugar donde estés puede marcar la diferencia entre caer o ser preservado por la mano de Dios. Para terminar, te pido un último favor, un acto de fe que sellará esta palabra en tu corazón. No pauses este video, no lo detengas. Simplemente guarda silencio por un minuto. Permite que la paz de la música inunde tu alma. No rompas la conexión. Permanece en su presencia y en este momento de quietud, levanto mis manos hacia el cielo y ofrezco una oración de acción de gracias. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por esta revelación. Gracias por este tiempo que pasamos juntos en tu palabra. Te doy gracias por cada alma que llegó hasta el final de este video. Te pido que selles esta palabra en sus corazones, que les des el valor de actuar sobre ella, que les muestres con claridad dónde deben estar y dónde no, que tu espíritu los dirija, que tus ángeles los cubran y que sus hogares se conviertan en altares vivos. Gracias por tu amor que nos advierte, nos protege y nos guía. Toda la gloria y la honra sean para ti, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén.